Um, um, La conversación sobre asuntos de género hace parte de la idea que tenemos del mundo en este momento. Es decir, nada escapa a una mirada de revisión de género. Muchos sienten que ya no se pueden hacer chistes, otros sienten que ya no pueden hablar de nada, otros sienten que ahora todo es acoso, pero la verdad es que el cuerpo de la mujer ha sido históricamente revictimizado y revictimizado y revictimizado para mantener un esquema de poder que tiene en su primera línea de defensa a un montón de hombres que simplemente se sienten cómodos, como yo en este momento. Para hablar sobre estos temas tan complicados, o mejor dicho, para yo poder dejar de hablar de estos temas tan complicados y darle la palabra a 4 mujeres, hemos abierto este debate para ver qué puntos logramos tener en común. Entonces, necesito por favor que cada una de ustedes, empezando por Catalina, se presenten. Fui la vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género aquí en el Congreso. Me encantan los temas de emprendimiento, de desarrollo empresarial, de economía y de mujeres. Hago parte del colectivo Labios de Orquídea, que apoya a las chicas que en algún momento se han sentido acosadas o violentadas. Yo hago parte de movimientos que defienden la vida estando en contra del aborto. Entonces, esa relación directa que se hace feminismo-aborto, y entonces si estás en contra del aborto, entonces no eres feminista. Vengo acá, quisiera decir que más que en calidad de mujer, creo que soy un ser humano que se reconoce como mujer, pero que no quiero que me respeten ni que me miren sí, con cierto recelo por el hecho de ser mujer. Bueno, les voy a explicar. Lo primero es que la mujer que tienen al frente es la mujer que ustedes van a encarnar. La primera regla de este debate es que por momentos se van ustedes a poner en los zapatos de la otra, ¿vale? Yo no, porque tengo al frente una cámara y me es muy difícil deliberar como cámara. No, pero no. Simplemente se van a poner la una en los zapatos de la otra, es decir, Caterina y Viviana intercambiarán personalidades como si esto fuera Dragon Ball, lo mismo Carol y Laura. Entonces, al revés, Carol y Laura. Lo segundo es, ustedes tienen una tarjeta que ya les entregué. Por un lado está en común, ¿vale? En común quiere decir, si ustedes están oyendo algo con lo que están de acuerdo, lo enuncian, en común. Yo lo marco en esta tabla, esa puntuación no tiene ninguna utilidad real, pero nos sirve para mapear el debate y para saber cuántos puntos de acuerdo logramos, que sí finalmente es un triunfo en un país en donde dialogar se ha vuelto tan complicado como Colombia. Y también tienen, porque pues, ajá, tú entiendes mejor ese ajá, yo soy cachaco, pero igual. Objeción, ¿vale? Que es, si ustedes no están de acuerdo o si, por ejemplo, se sienten mal representadas por quien está tratando de ponerse en sus zapatos, pues tienen que poder decir, no, objeción, yo marco ahí sí un asterisco sobre ese tema, apenas la persona que está hablando termine su idea, damos paso a la objeción y la persona a la cual objetaron tiene la opción de replicar o de tomar atenta nota de esa objeción. ¿Listo? Por mi parte, yo tengo otra tarjeta que eso solamente me corresponde a mí, como el poder del patriarcado, mentira, no, que es la tarjeta de falacia, que me sirve a mí para cuando yo detecte alguna falacia argumentativa o lo que yo crea que puede ser una falacia argumentativa y la enuncio. Vamos a empezar en común. Ustedes se acaban de conocer o se conocían de hace un rato, pero digo, no están llegando a esto después de sesiones de entrenamiento y ensayo, de manera que es normal
si se sienten mal representadas la una por la otra, es normal si se sienten con pocas herramientas para hacerlo, pero parte del debate también nace de eso. Nosotros conocemos realmente muy poco del otro que está ahí, en este caso de la otra. Entonces empecemos. Catalina, y esta pregunta va para las cuatro. Desde tu posición de representante de la Cámara, ¿cuál es la política más importante a nivel de género que debe ser implementada para reducir los umbrales de violencia y victimización? Umbrales de violencia y de victimización. Uy, Dios mío, qué difícil. Lo voy a responder con el léxico que conozco porque realmente me siento un poco perdida. Creo que es importante fortalecer las instancias que hay para atender a las mujeres que son víctimas, porque suele pasar que muchas mujeres van a las autoridades a decir, mira, mi familiar, mi esposo, incluso mi hijo, ha ejercido violencia contra mí, no le creen o lo consideran algo de paso. Y un mes después vemos cómo esa mujer fue asesinada por esa persona que estaba denunciando en primer momento. Entonces, fortalecer los lazos En común. Muy bien. Creo que es necesario fortalecer como a los equipos humanos y no solo a los equipos humanos, sino el proceso que hay detrás para que esas denuncias tengan un efecto sobre la vida de estas mujeres, un efecto positivo. Muy bien. Laura. Sí, también abogaría no solamente en ese sentido, porque creo que es importante que las políticas no tengan solamente ese enfoque hacia castigar, sino también hacia educar y prevenir. Entonces creo que también políticas, bien, políticas importantes en educación, en por qué no está bien hacer ciertas cosas, violentar no solamente a mujeres, creo que violentar a las personas, obviamente a las mujeres desde su condición por ser mujer, la vestimenta tampoco tiene por qué ser una razón para decir, no, es que estaba con una minifalda, entonces me estaba provocando y por esa razón la violenté. Entonces creo que la educación creo que es también fundamental para prevenir en vez de lamentar. Y en tu condición de mujer afro y sabiendo que existen comunidades afro que están sujetas a una vulnerabilidad muy alta y que eso además hace que lo urgente se anteponga a lo importante y que muchas veces se dejen de lado discusiones de género por estar dando paso a ver qué estrategias hay para aumentar empleo, mejorar calidad de vida en la vivienda o mejorar movilidad o tratar de atajar negocios, ¿no? Como ciertos puertos, ¿no? Ahí cómo entra la discusión de género, cómo la legislación debe... Es que la violencia está en todos los espacios, entonces puede estar en la movilidad, puede estar en los negocios, puede estar en el sector, no sé, económico, político, social, cultural, puede estar en todos los espacios. Yo creo que es necesario, o sea, si la realidad es compleja, la sociedad es compleja, pues las políticas deben ser también complejas, deben responder a enfoques de derechos, enfoque diferencial, enfoque de género, en todos los espacios en los que se participa. Tiene que ser algo transversal a todas las políticas que pasan, y no solamente desde el gobierno, ¿sabes?, sino también a nivel cultural, que haya una responsabilidad del ciudadano por adoptar esas perspectivas. ¿Cuál es la política pública que debe ser implementada más urgentemente? Yo creo que empezar desde la escucha y creerle a las personas, porque pienso que cuando se hace algún tipo de denuncia, es como, estás haciendo show, querida, tranquila, todo va a estar bien. Y no solo desde ese sentido, desde cualquier tipo de denuncia que se haga, es como, bueno, todo va a estar bien, vamos a hacer lo posible. Y uno queda esperando como, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿A quién voy a acudir entonces si esta entidad no me escuchó, si esta no está presente? Entonces, ¿a quién acudo? Y por eso se dan este tipo de situaciones. Entonces siento que... En común. Siento que desde el apoyo, desde la escucha, desde ven, cuéntame qué te está pasando, podría ser un inicio fundamental. A nivel de política pública, representante de la Cámara, ¿cómo se puede lograr eso? Es decir, que exista, o sea, que se le crea a las víctimas, que es un problema esencialmente cultural, ¿cómo se puede transformar desde la legislatura? Creería que una metodología importante que se podría adoptar es
tomar tomar esas definiciones de micromachismos que existen y llevarlas a las calles, de pronto a través de performance, de pronto a través no sé, diversos mecanismos creativos que le permitan a la gente entender esas definiciones de qué es un micromachismo, de por qué está mal que yo le diga a mi hija, no, es que tú no puedes salir, pero a mi hijo sí. ¿Por qué está mal que yo considere que mi hija no puede tener una vida sexual activa a los 20 años, pero mi hijo sí? Mucha gente piensa En común. que existe, que ahorita todo es feminismo o machismo y que ahorita no se puede hablar de absolutamente nada, porque no reconocen cuáles son esos micromachismos que nos afectan y que dan lugar a situaciones más complejas. Entonces, darle a conocer a la comunidad a través de formas creativas cuáles son es una excelente herramienta. ¿Y eso cómo se traduce en una ley? ¿Qué se hace? O bueno, representante de la Cámara, ¿cómo se hace una ley que permita incluir en la conversación estos códigos? ¿Es un presupuesto a gastar? ¿Se puede hacer desde el legislativo? ¿Tiene que hacerse desde el ejecutivo? ¿Cómo funciona eso? Yo le creo mucho al tema de la cultura ciudadana para estos temas. Tú decías ahora algo y era que no habías reconocido el abuso. ¿Cómo será de dramático que nosotros se ha normalizado tanto todo tipo de violencia, que si nosotros no hacemos algo, y no necesariamente tiene que ser una ley, puede ser un programa nacional para visibilizar los casos de machismo. Es que si nos parece tan normal, no, es que la niña es la que va y sirve en la casa, la que va y sirve es la niña. Si nos parece tan normal que las niñas estudien enfermería y los niños sí son médicos. Yo le creo mucho a la conversación nacional. ¿Cómo hacemos para empezar a hablar más de eso? Para empezar a mostrarle a las niñas que no tienen un solo camino, ¿no? O sea, es que a mí me impresiona que todavía hoy las niñas chiquitas piensan que la princesa, si quiere ser princesa, perfecto, pero pues también puede ser astronauta. Entonces a mí me parece increíble el rosadito, el azulito, y si uno dice eso, uno dice, oye, es que, pues, ¿por qué no la pones a hacer matemáticas? ¿Pero por qué? ¿Para qué? Como si uno estuviera hablando de... Entonces, para mí es muy importante un programa nacional alrededor de visibilizarlos. En otros países han sido súper exitosos. Cosas como corre como una niña. Y pues, o sea, normalmente las niñas, pues nuestra gran atleta es mujer, ¿no? Pero corre como una niña. Yo le creo mucho a eso. Yo le creo mucho. Estoy en la política y digo, Dios mío, es increíble que no se considere un problema que las mujeres no estemos en política, que apenas somos el 20% del Congreso, que apenas somos el 12% de todos los alcaldes del país, el 12%. Entonces, creo que por ese lado hay que trabajarle bien duro. Bueno, ¿había una objeción? Dímelo. Sí, bueno, respecto a lo que comentabas sobre, ¿verdad? Se me olvidó hasta anotar. Lo que comentaste respecto a que no era necesaria una ley, porque muchas veces los programas no tienen la capacidad de una ley. Claro que nosotros en Colombia también queremos siempre mejorar todo a punta de norma, pero también es necesario como instaurar eso. Incluso creo que en el bloque de constitucionalidad nos hemos adherido a tratados que hablan sobre la igualdad y la equidad hacia la mujer, y eso tiene una incidencia también en el ordenamiento nacional. Creo que sí es importante transformar incluso desde lo jurídico más allá de lo cultural, porque hay gente que se pasa por la galleta a lo cultural y eso es lo que hace la violencia. Se pasa por la galleta... No, es que, mira, alguien estaba diciendo cuál es el problema más grave. Hay una revictimización feísima cuando la mujer llega abusada a la comisaría de familia. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Con La ley existe. Y existe, está perfecta la ley. ¿Y qué pasa? Que la que la recibe, la o el que la recibe, es más machista que ella, que todo el mundo junto. ¿Y usted qué tenía puesto? No, y en eso no estamos en desacuerdo. Yo digo, no solo lo cultural. Eso, la cultura sí. Yo digo, no solo lo cultural. Yo digo, lo cultural con la ley, con la política, con la... Llenos de leyes para proteger a las mujeres. Entiendo. Y no mejoran, por el contrario, empeoran las estadísticas. ¿Y entonces qué cambiaría un programa? Un programa
tiene la capacidad de... Menos que una ley. No, menos, es que son cosas completamente diferentes. La ley te Exacto, obliga a son hacer algo, diferentes. el programa, por Es un ejemplo, programa. sí, que si tú quieres hacer, si tú quieres, mira, las figuras, la nueva alcaldesa de Bogotá. Ay, me encanta poder decir eso. Dice, yo voy a poner a Bogotá a hablar de esto y ella puede, utilizando su figura como alcaldesa, no necesita ninguna ley. Puede sacar 5 leyes que no le funcionan, pero si ella, siendo quien es, usa esa voz para algo, es mucho más, puede ser en algunos casos más efectivo. Ese es el punto. Es que te quería mi hacer. objeción va más hacia esa posición cerrada más bien, más que una ley, es esa posición de llevar a lo jurídico estos temas. Creo que es la necesidad de generar distintas acciones desde distintos espacios acuerdo. como el cultural, lo jurídico, la educación, bueno, tantas Ahora cosas sí, sobre ya el en tema. común. Pero, Y algo que me gustaría pero en hablar- realidad están de acuerdo, exacto. Sí, mi objeción iba más hacia el punto cerrado, hacia el tema jurídico, pero también me gustaría también resaltar un tema, y es que cada vez más la igualdad va mejorando. Entonces, sí, ahora es un 20% del Congreso, pero estoy segura que las siguientes elecciones van a ser más. Y si bien hay, No. hay hombres machistas, No, sí, aumentamos. claro. No aumenta, acaba de haber elecciones. No, La estoy hablando de las semana pasada siguientes. hubo elecciones. Estoy hablando de las siguientes. Por eso, mi para corazón, pero Congreso. lo que yo te quiero decir es, no crean que eso pasa porque, ajá, si no hacemos cosas, no pasa. O sea, el machismo va a seguir de aquí en adelante. Es que acaba de haber elecciones, ¿cierto? Entonces había 12% de mujeres en las alcaldías. Sigue habiendo 12, no aumentó Y a comparemos 15, hace ni a 20 años, 17. ¿cuántas mujeres habían en el Congreso? Hemos ido caminando hacia la igualdad y hacia la equidad Pero de género. yo sí me muero de la pena, pero rapidito pues, porque es que... Claro, es que lo que pero pasa es que estamos de acuerdo. No, ahí yo llamo falacia, porque el mundo no tiene tu edad. Es decir, tú estás haciendo una argumentación que es ahistórica, entonces estás desconociendo que detrás de ti hay una historia larguísima que sí, efectivamente estás enunciando esa historia, es decir, que efectivamente existe una historia de opresión, pero al mismo tiempo no estás teniendo en cuenta el resultado ideal de lo que debería ser la igualdad. Es decir, vale la pena cada triunfo que se gane, pero al mismo tiempo estás desconociendo el hecho de que tendríamos que estar en eso a estas alturas. Ok, estamos de acuerdo con eso, pero digo, es un proceso que estamos alcanzando. A mí lo No que pasa digo, es que la me conformo gradualidad, con la eso, no, para gradualidad, nada. Lo que- cuando es un derecho, cuando la perspectiva de las mujeres no está dentro de lo público, y eso es gravísimo para todo lo que hacemos. Es como, no, estamos en el... Y que los números no se muevan de una elección a la otra, a mí eso me parece que Estamos de acuerdo. no podemos Sino estar- también quería resaltar que pese a que existen machistas, existen personas, incluso mujeres machistas también, cada vez más vamos avanzando a que sean menos. Y estamos al día de hoy que tenemos una alcaldesa mujer. Lo que tú dices es completamente cierto, eso tuvo que haber pasado hace ratísimo, pero estamos avanzando hacia allá. Quisiera simplemente acotar una cosa respecto a lo que mencionaba sobre las leyes. Estoy de acuerdo en la parte de que hay que hacer un trabajo conjunto, sin embargo, Catalina mencionaba como que la ley te obliga a. La gente no actúa por imposición. Total. Entonces, un rasgo negativo de forjar más leyes en torno a un tema sin acompañarlo de política pública es que la gente dice, es que estas viejas quieren que les regalen todo. Es que las feministas son incapaces, como me dijeron hace poco. ¿Incapaces de qué? No. En el caso específico de esta conversación. Es decir, yo quisiera entender si podría pasar entonces lo contrario. Por ejemplo, ¿será posible que hacer una ley, ¿no?, que deje tipificado que está prohibido tal o cual conducta, que esté enunciando parágrafo a parágrafo, coma a coma, cómo no se debe ejercer violencia de género, acabe por ser peor remedio que la enfermedad inicial? Es decir, es posible que existiendo la ley, la gente simplemente diga, no, pues ahí está en la ley. Me explico. En Perú, uno ve por todos lados letreros que tienen la ley antidiscriminación. Es decir, en donde los establecimientos comerciales, restaurantes, tiendas, dicen que por ley están obligados a permitir que gente de cualquier proveniencia étnica, preferencia sexual o género entre a esos establecimientos, que es un poco en el fondo como decir, lo hacemos porque nos obligan. Entonces, ¿será posible que una ley de estas termine más bien por hacer más daño que bien? Sí, yo sí creo, porque es que lo que hemos mencionado hasta el momento, cuando a ti te imponen, entonces
es hartísimo y es como, ¡ah, qué pereza! Y no sé, siento que el ser humano por naturaleza cuando le imponen algo busca la manera de como de quitarlo porque le da simplemente curiosidad o es como, ¿y qué pasa si yo rompo esa ley? Entonces digamos que me gusta esa idea de empecemos desde casa o desde la educación. Vamos a empezar a formar desde chiquitos que la igualdad de género, que todos tenemos derechos a ser En común. hacer lo mismo. Me siento representada. Yo puedo ser médico si quiero, yo puedo ser princesa si quiero. Por ejemplo, hay un proyecto de grado ahorita en la universidad que se llama Criando Machitos y Nenas. De hecho, hoy sustenta ese proyecto de grado. Y básicamente dice como, parce, todos tenemos derecho a hacer lo que queramos. Yo puedo jugar fútbol y usted, hermano, puede jugar con muñecas y no pasa nada. Eso no lo vuelve menos hombre, a mí no me... No, pero hay cosas en donde la ley es necesaria. Yo, la ley tiene que protegerme a mí, por ejemplo, de que no me paguen menos por el mismo trabajo, por ejemplo. Si yo hago el mismo trabajo que Santiago, me tienen que pagar lo mismo que a Santiago. Sí, estamos en común. No, o sea, y obviamente están también los temas de violencia, es decir, pero mira que lo que estás, voy a poner un ejemplo rápido de legisladora. En los niños, no en las mujeres, ahorita ya lo cambiaron para las mujeres también. Si tú cometes un crimen atroz contra una mujer, no tienes ningún beneficio. Entonces uno dice, ¿cómo debe ser, carajo, que no tenga ningún beneficio? Pues mira que no tanto. Porque al no tener ningún beneficio, no delatas. Si digamos hay un ring de gente que está violando, entonces uno a veces en las leyes piensa que la está haciendo bien, ¿cierto? Por ser muy estricto y puede terminar siendo muy contraproducente en ese tipo de cosas de delaciones. Es más grave con niños. Si Uribe Noguera hacía parte, como dicen, de una red de violadores de niños, él nunca lo sabremos, porque como él no tenía ningún incentivo para delatar, pues él se quedó calladito y nunca lo sabremos. Entonces, un poco porque creo que para llegar a tu pregunta, si hay algunas cosas, sí, las leyes hay que hacerlas con mucho cuidado porque sí tienen efectos no deseados. Yo quería era esto y me salió por acá. Y la otra cosa que pasa a veces es que se cree que se solucionó el problema porque se hizo la ley, ¿cierto? Entonces ya está la ley. El cuerpo pues, de leyes que hay hoy para proteger a las mujeres en términos de violencia, yo creo que están bien, pueden tener efectos indeseados y tienen mucho problema de implementación por el machismo de quienes las Deben llevar a cabo. Sí, de acuerdo. Entonces, si usted llega, una señora me acuerdo diciéndome que tenía que entrar a medicina legal, que ya ir a medicina legal eso ya es un crimen, eso ya es horrible. Usted violada, a explicar lo que le pasó, la forma como la tratan, y usted, pues si así vestida, pues cómo no le iba a pasar. Es una cosa, entonces, y yo eso no lo puedo poner en una ley, que por favor no la trate así. ¿Y qué hago si el humano que la va a atender tiene esa inclinación cultural? Es difícil, es imposible. Pues yo siento que nosotros estamos como en ese índice de machismo. Entonces, pues una experiencia que yo tuve fue cuando yo vivo en un sector bueno de la ciudad y aún así yo salía en falda y me decían, es por eso que a ustedes las violan. Y yo la verdad me devolví a mi casa, me cambié la falda y me volví a poner un pantalón porque no pude. ¿Cómo se logran acuerdos fundamentales para la consecución de objetivos en términos de género? Igualdad en salarios, reducción de la violencia, a pesar de tener una diferencia tan grande en términos de la discusión sobre el aborto, que es por supuesto una discusión gigantesca en términos de salud pública. Bueno, digamos que pienso que primero tiene que estar la protección tanto del niño como de la madre, como de también la familia, porque de una u otra forma todos están involucrados.
Siento que esa imposición que ha habido en estos momentos no, es que tiene que abortar porque su vida corre peligro, no siento que sea la forma correcta. Si la vida corre peligro tanto de la madre como del ser que viene, mano, no le diga de esa forma que no, hágalo. Primero hable con ella, explíquele qué está sucediendo, pues converse con la familia también porque es un tema bastante fuerte. Entonces siento que si se conversa, si se habla, si se explica qué es lo que está sucediendo, esa imposición de no, tiene que abortar porque tiene malformación o lo que sea que haya Pero, sucedido. pregunta, ¿quién está obligando a las mujeres a abortar? Digamos que en los establecimientos de salud, en los hospitales, tienen 3 políticas, no sé si se digan así, que tiene que abortar si viene con malformación, si fue producto de una violación. No es que tenga, puede. Existen las causales que le permiten. Por eso mi pregunta es, ¿quién está obligando a las mujeres a abortar? Pero yo sí diría que existe de alguna manera una influencia hacia la mujer que pensar que el aborto es la única solución, que el aborto es reparación en el caso de violación, por ejemplo. De pronto, como Laura propondría que un punto de encuentro sería tanto la educación sexual, para enseñarle a los niños, por ejemplo, en el caso de violación, porque no está bien que te toquen, porque no está bien que te muestren un video pornográfico y empezar a entender distintas cosas. La educación sexual es un tema muy amplio, pero también mostrar la posibilidad a las mujeres de qué pasa si abortas, qué pasa si no abortas, te mostramos estas posiciones, estas cosas, decide tú. De pronto que es algo, porque incluso ahora con el tema de la Corte Constitucional y la reglamentación que quería hacer el Ministerio de Salud, que está en pie todavía, es evitar que hayan grupos en contra del aborto que le digan, mira, el feto tiene estas semanas, tiene estas condiciones, esto podría pasar. Nosotros tenemos organizaciones que te pueden apoyar en la gestación y después de. Y esas cosas se están prohibiendo, entonces no se permite la información completa al momento de que una mujer decida. Yo solo quiero decir una cosa, porque en la Comisión de la Mujer es muy interesante porque están las conservadoras, están las del MIRA, pues de los grupos religiosos, pues y siempre tratamos de no defender el aborto, porque la agenda de la mujer es tan amplia, tenemos que trabajar por las mujeres rurales, tenemos que trabajar que no nos violen, que nos paguen lo mismo, que nos vamos al punto en donde vamos a estar en desacuerdo, porque para mí va a ser muy difícil con una persona católica, ferviente, estar de acuerdo en este punto. Entonces, a mí a veces me parece, por el contrario, que uno debe tratar de sacar la discusión de ahí. Porque, insisto, es que la agenda es enorme. Es interesante, es decir, bueno, un momento, yo tengo una pregunta al respecto. ¿No sería mejor que le hablaran a ustedes a que terminen los hombres discutiéndolo? No, hoy en día, cuando uno habla con las personas que están en el tema de salud pública y demás, el consenso es que está funcionando bien. Por ciudades varía, pero la mortandad de mujeres está en su nivel más bajo en la historia. Qué maravilla, no se están muriendo mujeres. ¿No? Entonces, no hay, en cambio, cuando pones el tema, se te alborota todo el que le parece que es una... Que sí, que no. Exacto, entonces, está funcionando, como si está funcionando, ¿para qué lo va a arreglar? No lo arregles si está funcionando, y yo creo que hoy está funcionando. Y eso me dicen a mí mis amigos del mundo de la salud pública, que está funcionando bastante bien. Okay. O sea que ya no es un tema tanto de salud pública, como tú lo mencionabas anteriormente, pues veo que Catalina está diciendo precisamente eso. Adicional, darle largas a la discusión es un tema que pues puede generar problemas, y segundo, decir, si alborotan los que están en contra y decir los grupos católicos, pues ya es de una vez encasillar a alguien en una etiqueta, porque yo que hago parte de un movimiento, sí, soy cristiana, pero no todos somos cristianos, no todos profesamos una creencia, entonces ya se encasilla en contra del aborto, religioso. Incluso tenemos movimientos LGBTI que están en contra del aborto.
Entonces es una discusión que va más allá, lo que tú decías, es compleja, es grandísima, que aquí no nos alcanza todo, y hay tanto que hablar, que no nos alcanza el tema para hablar y darle largas a la discusión. Es un tema que culturalmente ya está ahí. Viviana, si no entiendo mal, tú tienes y traes contigo una historia de victimización a nivel de ser víctima de abuso sexual, de violencia sexual. Varias preguntas al respecto. Primero, ¿te interesa en absoluto que eso haga parte de tu posición en el diálogo? Creo que lo más fácil es preguntártelo de frente, porque siento que muchas veces obligar a la gente a asumir el papel de víctima es revictimizante, pero al mismo tiempo siento que negarle a una persona la posibilidad de asumirse como víctima también lo es. Ok. A mí en este proceso me sucedió algo muy interesante, y es que yo no me reconocí como víctima hasta el momento en el que me invitaron a este programa. Es decir, yo había naturalizado las cosas que me habían sucedido a tal punto de que no consideraba que eso fuese una afrenta, o bueno, sí, de cierta forma fui consciente de que era una forma de violencia hacia mí, pero no me consideraba víctima de violencia sexual, ¿sí? Y creo que es importante que uno, bueno, cada quien vive un proceso distinto, pero sí es importante ponerle nombre a las cosas, es importante reconocerse de una u otra forma, porque de esa manera uno encuentra un camino para superarlo. Y segundo, si de la violencia sexual ejercida contra ti hubiera resultado un embarazo, ¿cuál sería tu posición con respecto a la existencia de ese ser, más allá de si a los 3 meses o no es o no persona, o si el alma se crea o no, sino la presencia de esa realidad y de una persona potencialmente en camino? En esa situación no me hubiese sentido ni ahorita, creo que mi postura es: no estoy ni en saludable ni física ni emocionalmente para asumir ese rol, un rol de madre. Y lo que más me molesta de eso es que, ok, estoy completamente de acuerdo con que hay que mostrarle a las mujeres las opciones, pero lo que más me molesta es que hay una predisposición a que tú tienes el deber de permitir que esa vida florezca, ¿sí? Pero, ¿y mis planes de vida? ¿Y mis pasiones? Sí, yo no digo que de pronto un hijo no cambie esos planes, no cambie esas pasiones y los convierta en algo mucho mejor, pero no fue una decisión personal, fue una decisión que me arrebataron. Si no somos un trofeo, el hecho de que a mí me digan un piropo es que me están viendo como un objeto. ¿Las mujeres son menos libres en Colombia o en el mundo en general? Voy a hacer un rápido abordaje global. Creo que hay muchas condiciones sociales que impiden que la mujer se desarrolle de manera libre. Volviendo al tema del aborto, pues es que es una decisión mía y que enfrenta a tantos sectores sociales, pero al final la decisión es simplemente mía y nadie es dueño de mi cuerpo y de mis pasiones y de mis necesidades. Okay. ¿Qué tan libre es la mujer en Colombia? Definitivamente existe la violencia de género, existe el machismo, pero también creo que la violencia es tan compleja que también hay violencia hacia las personas. Es decir, también creo que hay violencia hacia hombres, no como el de las mujeres. Definitivamente es un tema abismal, que las mujeres son violentadas por su condición, ¿no? Entonces es un tema también que la mujer físicamente es diferente del hombre, y esa vulnerabilidad es la que la hace víctima de este sistema machista. ¿Qué tan libre es la mujer? Bueno, a nivel sociocultural, pues sí hemos evolucionado un poco, lo he visto en las calles, en la universidad, en el conjunto, pero digamos que todavía falta un poco, todavía falta como esa pildorita, esa chispa como para decir la mujer es libre 100%, y no solo la mujer, también el hombre, porque se habla mucho de violencia de género y es como no, el acoso a la mujer, la violencia a la mujer, En común. ¿y el hombre dónde queda? En común. También los hombres también son violentados, también son maltratados, y
me pero representa. Usted viene aquí a decir que una mujer lo maltrató, no, pobre pendejo. En común. Pero vea que también sufrió de acoso, sufrió de esto. Es la masculinidad tóxica y eso sí. Ay, sí, ahora sí puedo hablar como hombre. Es un producto del machismo. Claro, Sí, por supuesto, la tal inseguridad cual. de los hombres es un producto del machismo. Incluso las violencias hacia el hombre muchas veces no son denunciadas porque lo creen menos masculino. Claro. Y eso también es machista. En común. Hay una zona de amor en común que me gusta muchísimo. A mí me parece que hay que acordarse siempre que uno habla de los temas de mujeres y más con este tema de la libertad, que no es lo mismo. No es lo mismo ser una mujer afro en Colombia, no es lo mismo ser una mujer blanca. Y yo creo que cuando vamos a hablar de qué tan libres somos, no sé, depende. No sé qué tan libre es una mujer en el Chocó pasando hambre, no sé qué tan libre es una indígena. Entonces, digamos que, porque a mí, pues yo me considero feminista, a mí no me molesta que otras mujeres no se consideren feministas, pero sí me molesta que no haya algo de solidaridad hacia lo difícil que puede ser mujer en este país. Y muchas de las que no son solidarias es porque son blancas y estrato 48. Entonces, pues, a usted nunca le ha pasado nada, hermano, porque es que usted es blanca y estrato 48. Eso es lo que llaman el privilegio. Entonces, digamos, siempre acordarnos de la diversidad que hay en este país. Creo que logramos muchos puntos en común. Existe un acuerdo fundamental sobre la desigualdad y sobre la necesidad de atajar la violencia. Más allá de si hay discusiones más largas, más álgidas, menos álgidas, más irracionales, creo que son tantas las preguntas y tantos los puntos en común que ya tenemos que vamos a soltar esto y más bien continúen ustedes en sus casas.